Hemos descrito cualitativamente en los bloques anteriores una propiedad que adquieren las sustancias, los cuerpos, en ciertas condiciones que podemos reproducir. Esta propiedad es la de atraerse o repelerse con una fuerza que observamos depende y decrece con la distancia que los separa. Hemos también postulado una teoría que permite explicar las experiencias que podemos reproducir. Según esta teoría, las sustancias en estado natural presentan gran cantidad de dos clases iguales de una nueva magnitud que llamamos carga eléctrica. Como estas magnitudes son asignables la igualdad y la suma, les asignamos a cada una de las dos clases signo. Una clase es de signo positivo y otra clase es de signo negativo. Lo que ocurre en estado natural es que las cantidades de ambas clases se suman algebraicamente y por lo tanto se cancelan, y es por esto que normalmente las sustancias en estado natural no presentan la propiedad de atraer o repeler a otras. Cuando en ciertas condiciones los cuerpos intercambian carga con otro, el cuerpo que cede carga eléctrica queda cargado con carga de signo contrario a la carga que cede, mientras que el cuerpo que recibe carga eléctrica queda cargado con el signo de la carga que recibe. De esta forma hemos explicado una cantidad de experiencias, de manera que si somos capaces de reproducirlas, estaríamos en condiciones de intentar cuantificar la fuerza, es decir, encontrar una expresión que vincule la intensidad de la fuerza con las variables de las que depende según la teoría que hemos postulado. Y esto nos llevaría a pensar en una expresión de este tipo. La distancia que separa a los objetos que se atraen o se repelen y la carga que estos tienen, que no tiene por qué ser la misma, así que llamaremos Q1 y Q2. Esta es la carga del cuerpo 1 y esta es la carga del cuerpo 2. Intentar cuantificar esta fuerza es intentar encontrar esta relación funcional, para lo cual tendremos que idear una experiencia que podamos reproducir y controlar con la precisión, es decir, con la repetibilidad suficiente como para poder hallar valores numéricos para las distancias y las cargas que nos permitan establecer una relación. Esto es lo que hizo Coulomb, un ingeniero y físico francés, al final del siglo XVIII, 1780. Él diseñó una balanza de torsión, es decir, diseñó el aparato con el cual hacer la experiencia, y yo la voy a dibujar aproximadamente como era aquí. En una balanza de torsión, un péndulo de torsión, es decir, una barra horizontal que pende de una cuerda elástica que ofrece un momento torsor de resistencia cuando la barra simétrica gira alrededor de la cuerda como eje de rotación. Este dispositivo
si gira alrededor de su posición de equilibrio, produce un momento torsor en la cuerda que tiende a restituir el equilibrio. Este es el primer componente de la balanza de torsión. El hilo o la cuerda de la que depende la balanza de torsión es solidaria a un disco en el extremo superior que puede girarse por el operador, de manera de cambiar la orientación de equilibrio de la balanza. Sobre el cilindro de vidrio donde la balanza oscila, hay una escala que puede ser leída desde afuera, lo cual permite leer el ángulo de desviación de la barra respecto de la posición de equilibrio. Girando esto se elige la posición de equilibrio y una vez marcada la posición de equilibrio, si ese equilibrio se altera por una perturbación, se puede leer el ángulo de desvío respecto de la posición de equilibrio. Esta sería la proyección. Trazamos la tangente y acá imaginemos un orificio. Por aquí puede bajarse una esfera externa a la balanza de torsión. La idea es cargar estas dos esferas, provocar la fuerza de atracción o repulsión, girar este disco de manera de poder regular la distancia a la que se produce el equilibrio, y como se puede medir la desviación respecto de la situación de torsión nula, se puede medir el momento torsor en la que se produce el equilibrio cuando media la fuerza de atracción o repulsión entre estas dos esferas. Es decir, el momento que provoca la fuerza de atracción o repulsión entre estas dos esferas que tendrán que estar cargadas es compensado por el momento torsor del hilo, de manera que se puede medir la fuerza estando calibrada la balanza de torsión. Esto está resuelto, pero falta resolver todavía cómo asignarle, con los recursos que hemos descrito en los bloques anteriores, cómo asignarle valores a la carga Q. Lo que hizo Coulomb fue lo siguiente: si imaginamos una esfera conductora cargada con una carga Q que por supuesto no conocemos, pero la ponemos en contacto con una esfera idéntica del mismo material, de la misma geometría, descargada, cuando entran en contacto, la carga, por las propiedades que hemos supuesto tienen los conductores, se distribuirán entre las dos esferas. Vamos a dibujarlas del mismo tamaño, de manera que serán Q sobre 2 y Q sobre 2. De esta manera tenemos dos esferas cargadas con la misma carga. Si reproducimos el experimento, pero ahora con Q sobre 2, podremos generar esferas cargadas con Q sobre 4, y así siguiendo. Con lo cual tenemos cuantificada
cantidades relativas de carga. Podemos hacer las experiencias poniendo Q sobre 2 y Q sobre 2, una en el péndulo de torsión y otra en la esfera externa, o Q sobre 2 y Q sobre 4, 2 de Q sobre 4 y así siguiendo. Poder producir una tabla con valores de fuerza y para distintas intensidades de carga Q1 y Q2. A su vez, elegido un par de cargas Q1 y Q2, podemos cambiar la fuerza de atracción y repulsión que producen entre ellas, cambiando la distancia a la que se produce el equilibrio, modificando la posición original de momento nulo. De esa manera se puede construir una tabla de valores en los que varíen Q1, Q2 y la distancia D. Esto es lo que hizo Coulomb. Luego de lo cual llegó a la siguiente conclusión: la fuerza F, el módulo, es proporcional a Q1, Q2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Como se trata de una magnitud vectorial, la fuerza tenemos que definir también dirección y sentido. Coulomb postuló que la dirección de la fuerza es la del segmento la de la recta que une las dos cargas, y el sentido es de atracción si los signos de la carga son distintos y repulsión si los signos de la carga son iguales. Ahora, en notación vectorial diríamos que F12 es K, reemplazamos la proporcionalidad por una igualdad introduciendo una constante, K por Q1 por Q2 sobre D12 al cuadrado, y esto en la dirección del versor R12. El sentido de la fuerza se obtiene de los signos. Signo positivo al producto de las cargas 1 y 2 significará fuerza de atracción, de repulsión, perdón, y signo negativo, fuerza de atracción. O sea, si las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, la fuerza es de repulsión, y si una carga es positiva y la otra es negativa, la fuerza es de atracción. Esta es la expresión de la ley de Coulomb. Las condiciones en las que estamos derivando esta expresión son estáticas, es decir, la carga que tienen las esferas en la experiencia no depende del tiempo, ni la distancia que las separa está cambiando en el tiempo. Esto es entonces una expresión, esta es una expresión válida en condiciones estáticas. Por otro lado, la distancia 1, 2 tiene que estar perfectamente definida, igual que la ubicación de la carga, de manera que diremos que esta expresión es válida cuando la distancia 1, 2 sea mucho mayor que la dimensión característica del cuerpo cargado o de la carga eléctrica. O sea, esta fuerza es válida para cargas puntuales en estado estacionario. En los bloques que siguen, en el bloque que sigue, veremos cómo se generaliza esta expresión utilizando el método de superposición
cuando tenemos más de dos cargas puntuales.